Con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el salario real en México equivalió al 70% de su valor en 1991. Hasta el segundo trimestre de este año, 37% de los trabajadores subordinados y remunerados ganaban hasta 2 salarios mínimos. Para analizar este tema, agradezco la presencia de José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo observas tú toda esta discusión? Llevamos ya algunas semanas en México hablando del salario mínimo. ¿Qué ven ustedes? Bueno, en esencia es un tema relevante. Es muy claro que parte de lo que debemos resolver en el país es no nada más la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, en general de los salarios. En realidad el punto ahorita es en cómo lograrlo, es decir, cómo hacerlo viable, porque al final del día quienes pagan esos salarios pues son las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas serían las que enfrentan el mayor problema para en un momento dado tener una recuperación significativa. Solamente alrededor de 3 millones de personas perciben cuando mucho un salario mínimo, es decir, sí hay un grupo de población que es minoritario pero que está en esa situación de tener un bajo poder adquisitivo por un salario mínimo. Pero muchos están registrados como tal, aunque por ejemplo los meseros, ¿no? En realidad están registrados como salario mínimo, pero su dinero es de las propinas. Bueno, evidentemente que la precarización del mercado laboral y los distintos esquemas de contratación y de asociación entre trabajadores y empleadores también se deben de estudiar, porque justamente sí hay allí una parte nebulosa en donde no nos deja percibir exactamente cuánto es la gente que gana cuando mucho ese salario mínimo y que al final del día en realidad percibe más recursos justamente por esas propinas, por esos distintos medios de formas de pago. ¿Ustedes piensan que es inflacionario, como dijo el Banco de México? Bueno, es muy claro que los diversos estudios que existen sí muestran que aumentos en el salario tienen un impacto en la inflación, eso de hasta cierta forma es natural. La propia propuesta del gobierno de la Ciudad de México muestra que tiene un impacto poco menor al 1%, que en términos de inflación es bastante significativo y en este sentido es un aspecto que no se puede negar. Es que si sube el salario mínimo y los patrones repercuten eso en los precios finales de los productos y servicios, hay una afectación, ¿no? Al final del día, parte del problema que tiene la economía mexicana en general es, digamos, la baja productividad. Esto que implica cualquier incremento en salarios o en los costos de producción, llámese energía eléctrica, combustibles, etcétera, tiene un impacto al final del día en los precios. Mientras no logremos tener incrementos en productividad, mientras no logremos también tener mejoras en la parte de informalidad que también acarrea costos subterráneos, digamos, al sistema productivo mexicano, pues al final del día cualquier movimiento sí tiene una influencia sobre los precios, mayor o menor, pero la acaba teniendo. ¿Cómo sabemos la magnitud con la cual tenemos que llegar? Creo que al final del sexenio planteaban 171 pesos, alguna cosa de ese tipo. Bueno, evidentemente que ahí la viabilidad es cuestionable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la mayor parte de restricciones financieras para poder dar ese incremento se encuentra en la pequeña empresa, en el micronegocio, en donde su capacidad financiera está muy restringida. Claro. Por lo tanto, a mí me parece que en realidad lo que tiene que buscarse es un esquema mucho más gradual, en donde debemos reconocer algo. Nos llevó 40 años tener esta precarización del salario. Evidentemente que la recuperación es complicada que se logre dar en 3, 4 años. ¿Cuál sería tu recomendación, la recomendación de ustedes del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento para que este debate sea ordenado y eventualmente llegue a buen puerto? Bueno, evidentemente uno es recuperar el papel del salario mínimo, que es una red de protección social. Segundo, plantear que esto no se puede lograr de un año para otro. Tercero, involucrar a todos los agentes que deben de estar en este debate. Evidentemente, gobierno federal, estatal, empresas, sindicatos, universidades, para hacer propuestas reales, viables y que nos den una transición a ello. Y no perder de vista algo. Al final del día es la empresa la que paga y el problema que tenemos es de que muchas de las pequeñas empresas, aún las medianas y los micronegocios, tienen restricciones financieras muy relevantes en este momento y que primero es importante elevar esa productividad, formalizar a la economía, claro, para hacer viable este incremento. Muy bien. José Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno.